Hoy nuestra presentación se centrará en los dos reinos ilustrados, Nimrod versus Abraham. Veremos cómo ilustran los dos reinos de los que he estado hablando tanto en esta serie como en la serie del mes pasado. Realmente los animo a que sigan la secuencia, que regresen esta tarde y echen un vistazo a la identidad en los mandamientos. Cuán vitales son los mandamientos para nuestra relación con Dios. Y luego a las 4:30 de la tarde veremos la implicación doctrinal de los dos reinos. Ahí es donde realmente se pone interesante. Ver cómo los principios de los que hemos estado hablando afectan nuestra comprensión de la Biblia y las enseñanzas que creemos como adventistas del séptimo día. Finalmente, esta noche terminaremos con el mensaje de Elías en el contexto de lo visible y lo invisible. Y hablaremos allí sobre cómo nuestra comprensión del mensaje afecta la forma en que adoramos y nuestra relación con Dios. Y tengo material extendido allí para ver cuánto podemos extendernos y cuánto puedo extenderme y en cuanto a cuánto podemos incluir en un día. Además, me gustaría señalar que el material que estoy compartiendo es una extensión de los principios que reuní en un libro que escribí y que publiqué en formato de audio llamado Guerras de Identidad. Estará disponible esta noche. Si desea explorar el tema más a fondo, sin duda lo alentaré que lo haga. Consiga una copia de esta serie de audio esta noche. Muy bien. Inclinemos una vez más y comencemos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por poder entrar en tu casa, recordando con esa hermosa música que el cielo no está lejos. Señor, te pedimos que tu Espíritu nos hable, que nos instruyas y luego nos enseñes el camino que debemos seguir. Abre nuestros corazones y mentes para que comprendamos la manera en que tú ves las cosas. Y te pido que nos acerquemos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Nimrod y Abraham, los dos reinos ilustrados. Solo queremos hacer un pequeño resumen de lo que hicimos anoche. Anoche, en términos de comida, fue un tazón de muesli. Fue bastante intenso, pero había muchas cosas que considerar. Y para aquellos de ustedes que no estuvieron allí, solo puedo sentir pena por ustedes. Pero pueden obtener los DVDs de Shane. Él los pondrá a disposición. Está bien, está bien. Y si podemos abrir la Biblia, lo retomaremos una vez más en Génesis capítulo 9. Observando el impacto de la familia en los asuntos mundiales. ¿Qué importancia tiene una pequeña familia en la comunidad, en la nación, en el mundo? Y vimos cómo este acto de un individuo, un acto desafortunado, tuvo repercusiones para todo este mundo. Repercusiones de las que tú y yo estamos sufriendo las consecuencias de una persona y lo que hizo. Observa Génesis capítulo 9, versículo 20. Dice, y Noé comenzó a obrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó y se descubrió en su tienda. De nuevo, me siento tentado a ampliar y comentar sobre eso, pero me abstendré. Hablaré con Noé cuando llegue al cielo. Y Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Y anoche dijimos, como vemos en Sem y Jafet, una reverencia manifestada por su padre que no vemos hoy en nuestra cultura. Ellos retrocedieron,
No se quedaron a la puerta de la tienda riéndose y riendo y diciendo lo tonto que era su padre que se ha puesto en esa situación. Ellos manifestaron su respeto y su reverencia por él, lo cual es significativo. A diferencia de su hermano Can, donde dice en el versículo 24, entonces Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho. Mucha gente no entiende lo que este pasaje está diciendo en realidad, porque dice, entonces dijo, maldito sea Canaán. Canaán será el hijo de Can. Siervo de siervos serás. Para muchas personas parece pensar que posiblemente Noé estaba un poco molesto porque su hijo menor lo había sorprendido desnudo en su tienda y por eso tomó represalias y lo maldijo. Lo maldijo. Bueno, eso no era lo que estaba sucediendo en lo absoluto. Si miramos un poco más en el texto, dice, Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho. La Biblia está tratando discretamente de decirnos que Can no era una persona muy agradable. Si estás dormido y alguien entra a tu tienda, ¿sabrías que estaba estado allí? Si simplemente te mirara y saliera, no lo sabrías. Pero si hubiera estado dormido y te despertaras y alguien te hubiera molestado, ¿lo sabrías? Bueno, es lo que ha sucedido. Can había molestado a su padre. No es un pensamiento muy agradable. La Biblia obviamente trata de ser discreta al respecto, pero no fue un pensamiento muy agradable. Y encontramos en el espíritu de profecía, en Patriarcas y Profetas, página 97, que dice, el crimen antinatural de Can. Eso nos da otra pista, ¿no es así? El crimen natural de Can. Nunca habría pensado que chocar accidentalmente con alguien en una tienda de campaña fuera un crimen antinatural. Sería una circunstancia desafortunada, pero se trata de un crimen antinatural. Can demostró que la reverencia filial, la palabra filos, que significa amor fraternal, cuidado y preocupación amorosa entre miembros de la familia en este contexto, había sido expulsada de su alma hacía mucho tiempo y revelaba la impiedad y la vileza de su carácter. Y este es el punto. Estas características malvadas se perpetuaron en Canaán y su posteridad, cuya culpa continua atrajo sobre ellos los juicios de Dios. Un acto de un individuo trajo consecuencias para las generaciones. Muerte, destrucción, miseria, por un acto de egoísmo y libertinaje. Y así vemos, como mencionamos anoche, que Can no solo fue el padre de Canaán, sino fue el padre de Cus, quien fue el padre de Nimrod. Y leemos en Génesis capítulo 10, dice en el versículo 8, Cus engendró a Nimrod, él comenzó a ser poderoso en la tierra, fue un poderoso cazador delante, o en este caso contra el Señor. Por eso se dice como Nimrod, el poderoso cazador contra o delante del Señor. Y no se pierdan este próximo punto donde dice, el principio de su reino. La primera vez que aparece la palabra reino en la Biblia, su reino fue Babel. Babel significa abreviatura de Babilonia. El principio de su reino fue Babilonia. Nos da la sensación de que él era un hombre que llegó al punto en que se sintió que sería su propio Dios. Él tendría su propio reino, su propio trono, y sería adorado. Esto es lo que significa Babilonia: autoadoración, autoglorificación, vivir independientemente de Dios, lo cual, por supuesto, es un gran engaño. El principio de su reino. Y sabemos también que debido a lo que había hecho Can, las relaciones familiares extrañas, las relaciones familiares disfuncionales, la sexualidad extraña dentro de esas familias, crea tan nivel de inseguridad y desvalorización dentro de las generaciones siguientes que hace que los hombres y las mujeres, en este caso Nimrod, se levanten y deseen tanto ser aceptados y queridos que decidió que querría gobernar toda la tierra. Esto es lo que sucede cuando destruimos las relaciones familiares. Creamos individuos que no están seguros
en nuestras comunidades. Individuos que quieren gobernar, individuos que quieren controlar, individuos a los que no les importan las familias y las relaciones. Solo quieren gobernar y controlar. Así fue como inició Nimrod. Y él es una lección para nosotros acerca de cuán importantes son nuestras familias. Aquí vemos que esta es la maldición de la que hablábamos, la maldición de Canaán. Y dice en la parte superior, maldito sea Canaán, será siervo de siervos para sus hermanos. Esta es una maldición que es una extensión del principio de la maldición que cayó sobre Caín. Nos dimos cuenta, Caín violó una relación familiar, mató a su hermano, una maldición fue pronunciada sobre él. Caín violó una relación familiar, una maldición fue pronunciada sobre él. Cuando violamos relaciones familiares, una maldición vendrá y tendrá repercusiones a través de las siguientes generaciones. Esto es muy significativo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué estamos haciendo como iglesia y como familias para asegurarnos de que estas maldiciones no ocurran dentro de nuestras familias? Nuestra iglesia aquí, nuestra iglesia en todo el mundo, depende de la estabilidad, la salud mental de los individuos dentro de las familias. Veremos una cita en breve sobre esto que lo amplía. Pero veremos a Nimrod, el poderoso cazador. Tenía que ser poderoso porque no tenía valores. Tan bajo era su entendimiento de la importancia de la familia. Valores de que Nimrod, al ver el poder de su madre, decidió que se casaría con ella. Y así la madre de Nimrod se convierte en su esposa. Eso es un poco enfermizo, ¿no? Un poco extraño. Pero estos son los cimientos de Babilonia. Relaciones familiares extrañas y retorcidas, inseguridad profundamente arraigada, inutilidad, un deseo de controlar. Como hemos enumerado aquí, relaciones familiares endurecidas, inseguridad y inutilidad, una identidad confusa, un individuo que piensa que no hay nada malo en levantarse y casarse con su madre, tiene serios problemas psicológicos. Y es interesante que a menudo las personas más psicóticas son las que a menudo terminan gobernando a otras personas. Como hemos visto en los casos de Idi Amin o Hitler, estos maníacos con un deseo de gobernar y controlar provienen de relaciones familiares extrañas y raras. Rebelión. Deseo de iniciar un reino propio, por supuesto, control de valor por poder y desempeño. Lo que logras define quién eres. Estos son los elementos que forman la base o la razón por la que Nimrod creó Babilonia. Y la pregunta que tenemos que hacernos, como dije anoche, es, ¿vemos estos principios en nuestras familias? Relaciones familiares endurecidas, inseguridad, inutilidad, rebeldía, control, valor por poder y desempeño. ¿Vemos estas cosas en nuestras familias? Esa es la pregunta. Y el resumen de lo que vimos anoche fue que las relaciones familiares rotas pueden convertirse en naciones gobernantes despóticas. Un acto que usted haga dentro de su familia podría tener repercusiones para las generaciones venideras. Obviamente vivimos en un contexto donde sabemos que Jesús vendrá pronto, pero el hecho es que lo que construimos aquí en la tierra continuará para nosotros en el cielo. Las bendiciones que derramamos ahora continuarán para nuestra posteridad en el cielo. Pero si viviéramos, digamos, hace 1000 años, nos planteamos, ¿qué será de mi descendencia dentro de 500 años? ¿Será una familia fuerte? ¿Formará su propia nación? ¿Será poderosa en la tierra haciendo obras para Dios, representando a Dios, representando a Jehová y su reino? ¿O seguirá el camino de otras naciones? Otros grupos familiares se volverán libertinos e inmorales, destruyendo, matando y asesinando. ¿Y qué estoy haciendo para alentar la dirección correcta?
Tenemos tanto poder en este ámbito y no nos damos cuenta. Pensamos que lo que hacemos es tan insignificante, que todo lo que hacemos tiene tanto impacto en todos los que nos rodean. La Biblia dice, ningún hombre vive para sí mismo. Ningún hombre muere para sí mismo. Todos tenemos impacto sobre los demás. Una familia que decide no educar adecuadamente a sus hijos puede crear inadvertidamente a un asesino. El único problema es que quien cría a un asesino, otra familia debe proporcionar una víctima a la que matar. Esa es la tristeza de la situación. Una familia cría a un asesino, otra familia cría a una víctima. Todos nos afectamos mutuamente. Todos estamos interconectados en nuestras relaciones con los demás. Las relaciones familiares rotas pueden convertirse en naciones gobernantes despóticas. Y la razón por la que planteo este punto es para decir que las cosas que hacemos día a día en nuestro hogar tienen consecuencias dramáticas a lo largo de las generaciones. Y deberíamos pensar seriamente en eso. Deberíamos dedicar más tiempo a pensar en lo que significa vivir en una familia. ¿Cómo vivo? Necesitamos ponernos de rodillas y decir, Dios, enséñame lo que significa ser esposo o esposa, o madre, o padre, o hijo. ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo responder? También examinamos el hecho de Daniel 4:17, donde dice, la inutilidad se eleva. Anoche mencionamos que cuando Adán y Eva abrazaron el fruto y terminaron el ciclo de inutilidad, Dios permitió que este ciclo de inutilidad, este ciclo constante de orgullo y depresión, continuara manifestándose para que entendiéramos lo que significa cuando continuamos rechazando el sistema de Dios, el orden familiar de Dios, el camino de Dios. Y entonces examinamos el hecho, como dice aquí en Daniel 4:17, donde habla del árbol que fue cortado. Nabucodonosor representa al árbol que fue cortado. Así que este asunto más bien es por decreto de los vigilantes y las demandas por la palabra de los santos, para que sean los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y luego dice, pone sobre Él al más vil de los hombres. Y algunas versiones dicen el más bajo de los hombres. Y algunos incluso el más humilde de los hombres. Pero eso no es lo que significa. Dios permite que los hombres del carácter más vil gobiernen sobre los reinos de los hombres, para que usted y yo entendamos por qué este sistema mundano en el que vivimos no puede funcionar y que el único que puede gobernar es Jesucristo. Nadie más puede gobernar. Y por eso Dios permite que a estos individuos, porque como está dicho, Él pone sobre ellos al más vil de los hombres, en el contexto que de Dios le enviaría un poder engañoso. Él permite que esto suceda. Y de nuevo, como mencioné anoche, y que es una ilustración con la que nos podemos identificar. Muchas personas sienten que la organización para que la trabajan, sienten que el jefe es un completo incompetente. Y eso es en muchos casos porque surge la inutilidad. El deseo de poder, el deseo de controlar, el deseo de ser mejor de todos los demás obliga a ese individuo a estar en la cima de la cadena. El único problema es que no tiene la estabilidad emocional para lidiar con estar en esa posición. La inutilidad sube a la cima. Así es como funciona nuestro sistema. Así es como funciona el sistema. Y si un buen hombre o una buena mujer está al frente de una organización, es por la gracia de Dios. Él permite que personas buenas ocupen puestos para frenar el mal, para contenerlo. Y por eso vemos a los hombres más viles, a estos hombres más viles colocados en estos puestos. Y déjenme decir que Satanás tiene la intención de preservar a estos individuos en la cima. Los une en sociedades secretas, la llama a hacer cosas viles entre sí para que sean completamente inútiles. Y luego hace que deseen controlen, se conviertan en presidentes de países como los de Estados Unidos
y otras grandes potencias líderes. Esto es lo que sucede. Y es por eso que este mundo está en tal caos debido a estas situaciones. En una cinta que mencioné antes, y quiero que lo recuerden, quiero que si pueden oren y piensen en esta declaración. Tiene ramificaciones profundas. Y no me importa hacia dónde se dirige en su vida, qué aspiraciones tenga, qué metas estén persiguiendo. Recuerden esta declaración. El corazón de la comunidad, de la iglesia y de la nación es el hogar. ¿Creen que hemos olvidado eso como sociedad? Creo que lo hemos olvidado. El bienestar de la sociedad, el éxito de la iglesia, la prosperidad de la nación depende de las influencias del hogar. Y como dije anoche, se está demostrando dentro de la iglesia adventista que las tasas de divorcio y las dificultades dentro de los hogares adventistas no son diferentes de las de los hogares no adventistas. Lo que me lleva a una pregunta: ¿qué diferencia tiene el Evangelio para nosotros si no hay diferencia en la vida familiar? ¿Qué está haciendo por nosotros? ¿Estamos simplemente jugando si no hay diferencia? ¿O simplemente que no entendemos realmente lo que el Evangelio nos está diciendo? Si entendemos el Evangelio, los cambios se producirán, y el cambio se producirá en el hogar. No es simplemente una cuestión de venir a la iglesia y sonreír dulcemente y cantar canciones bonitas. Es una cuestión de sonreír dulcemente en el hogar, cuando su pareja o sus hijos le están haciendo pasar un mal rato. Ahí es donde está la prueba del verdadero cristiano. En la vida familiar, donde nadie puede verte excepto las personas cercanas a ti. ¿Es usted una persona a la que sus familiares desean tener cerca? ¿O la gente está ansiosa por salir de su camino y mantenerse alejada de usted? Esa es la prueba del cristianismo. La prueba del cristianismo. El éxito de la iglesia, y creo que deberíamos hacer más hincapié en el fortalecimiento de las familias como una forma de evangelización para salvar a nuestra nación, porque nuestra nación en Australia está en serios problemas en este tema. Nuestro gobierno apoya y defiende sistemas que alientan a las familias a separarse. Y sé que hay casos a los que algunas relaciones familiares se vuelven intolerables. Y luego llega un momento en el que es necesario que haya una separación. Pero en muchos casos es demasiado fácil. Es demasiado fácil y todo se desmorona. Finalmente vimos lo de anoche. Te dije que me gustan las presentaciones largas, ¿no? Todavía estamos en la introducción. El mensaje de Elías revierte la maldición de Can. Noé dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos para con sus hermanos. Esa maldición se produjo por la separación del padre e hijo. El amor entre el padre e hijo se rompió de una manera terrible. Y luego vemos a Elías viniendo en los últimos días. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos. Reconexión, una reversión de lo que experimentaron Caán y Noé. Está reconectando. Se restaura la reverencia filial. Los hijos tienen amor y respeto por sus padres. Y los padres entienden la importancia de sus palabras y lo que dicen a sus hijos. He meditado muchas veces en la afirmación del libro Conducción del Niño, donde dice: padres, no debéis, y lo estoy haciendo ahora mismo, alzar la voz. Y lo estoy haciendo ahora mismo, alzar la voz a vuestros hijos. Y leo esa afirmación y digo: Señor, ¿cómo es eso posible? Dice: con Dios todo es posible. Sí, pero ¿cómo? No debéis alzar la voz a vuestros hijos. Eso me dice lo lejos que estoy del ideal de Dios para las relaciones familiares. Si siento la necesidad de alzar la voz y enojarme con mis hijos, me demuestra que no entiendo algunas cosas. Obviamente Dios ve
que podemos animar, entrenar y ayudar a nuestros hijos a obedecer sin alzar la voz. Y de nuevo digo, oh Señor, ¿cómo hacemos esto? Y es algo por lo que debemos orar. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. El mensaje de Elías, para quienes comprenden la historia de la iglesia adventista, el mensaje de Elías está en el corazón mismo de lo que predicamos como pueblo. Y aquí lo que vemos, el corazón del mensaje de Elías es un mensaje de familias restauradas. Para mí eso es poderoso. Restaurar familias. De eso se trata Elías. Y no puedo dejar de preguntarme, como me pregunté con ustedes anoche, como muchos de nosotros en nuestra iglesia hace quizás 50 años, donde los ministros dieron un ejemplo de lo que significa ser cristiano al pasar casi nada de tiempo con su familia y siempre salir y predicar a otras personas y no pasar tiempo en casa con la familia. ¿Qué clase de mensaje estamos enviando cuando vivimos de esa manera? Podemos estar predicando todo acerca de los mandamientos, todo acerca de los 3 mensajes de los tan, todo acerca de la justificación, todo acerca de la justicia. Sin embargo, la maldición sigue cayendo porque no estamos fortaleciendo las relaciones familiares, como Elías nos ha dicho que hagamos, para volver el corazón de los padres hacia los hijos, el de los hijos hacia los padres. Y la maldición ha venido porque vemos que las relaciones familiares con una vida adventista no son diferentes en nada de aquellas en un contexto no adventista. En términos de conocimiento, hemos hecho grandes cosas al compartir el conocimiento de la Biblia con otros. En términos de su aplicación práctica a la vida familiar, hemos fallado miserablemente como iglesia. Y eso es algo que me afecta profundamente como representante de esta iglesia, como ministro de esta iglesia, que es algo que debe cambiar si queremos evitar esta maldición que sigue cayendo sobre nosotros. Porque sé por mí mismo que mi trabajo se hace cada vez más difícil como ministro de evangelio al tener que recoger los pedazos de familias que han sido destrozados y separadas porque no entienden estos principios. No es divertido. Es desgarrador. Te hace llorar tener que hacer eso. Es mejor prevenir que curar. Mucho mejor. Y muchos de nosotros hemos sido destrozados por estos problemas. Pero Dios nos está diciendo que es hora de planificar el futuro. Es hora de hacer un cambio en nuestras familias y hacer las cosas que Dios nos ha pedido que hagamos. Estaba orando sobre esto el otro día y decía, Dios, ¿cómo hago esto? ¿Cómo reafirmo los valores familiares? Y el Señor me dijo, bueno, ¿ya sabes lo que dice la inspiración? Culto familiar, mañana y tarde. Esta es una parte fundamental del fortalecimiento de los valores familiares. Pasa tiempo en familia, abre la palabra de Dios y ora junto. No simplemente abre un libro y leerlo con voz monótono y hacer que los niños se queden sentados y en silencio. Ah, sí, algunos de ustedes deben saber de eso. Leamos El conflicto de los siglos. Y cuando termine este párrafo quiero que digan amén. Si no es de esos, no trata de eso que estamos hablando. Estamos hablando de darle vida a la Biblia en un contexto familiar. Y eso requiere esfuerzo, Hace que te pongas de rodillas y vayas ante Dios y digas, Señor, Dios, enséñame cómo enseñar a mis hijos. Porque no puedo hacerlo. Es algo que tenemos que hacer. Podría pensar, oh, él es un ministro, él sabe cómo hacerlo. No, tengo que ponerme de rodillas y decir, Dios, ¿cómo les enseño a mis hijos? ¿Cómo hago esto? No sé cómo hacerlo, soy bueno hablando con adultos, pero no soy bueno hablando con niños. Explicarles estas cosas a los niños, tienen que mostrarme cómo hacerlo. Y eso es algo por lo que tengo que orar todo el tiempo, hacerlo realidad. El culto familiar por la mañana no es fácil en nuestra sociedad, ¿verdad? El culto familiar matutino y vespertino. Bueno, estamos logrando que el culto matutino se lleve a cabo, pero el vespertino, hombre, eso es difícil. Dios dice, ¿quieres fortalecer los valores familiares? Aquí es donde debes comenzar. Ponte de rodillas, ora, pídele a Dios. ¿De acuerdo? Ahora entramos en el sermón. Son las 12 en punto. Será mejor que vaya rápido para practicar lo que predico.
tengo en cuenta a los padres con niños pequeños, así que tengo que tratar de hacerlo lo más rápido posible. Ahora veamos la comparación entre Nimrod y Abraham. Estos dos individuos representan los dos sistemas que se ofrecen para usted y para mí en el mundo de hoy. Y estoy construyendo sobre los principios que vimos en nuestra presentación del mes pasado y anoche. En el sistema de Nimrod tenemos un sistema controlador por el Estado. Génesis 10:10 habla de todas estas ciudades que Nimrod controlaba. Cuantas más ciudades controlaba, más poder sentía, más fuerte era. Y a medida que construía el sistema estatal, y debido a que tenía fronteras territoriales estatales, necesitaba ejércitos. Y debido a que necesitaba ejércitos, necesitaba recaudar impuestos. Y debido a que necesitaba impuestos, necesitaba construir bancos. Todas estas cosas fueron creadas por Nimrod: la banca, los impuestos, los ejércitos, el sistema territorial estatal, legislación basada en una plataforma territorial estatal. Y ahora vemos que todo el mundo está gobernado por este sistema. Todo el mundo bebió del vino de Babilonia y se emborrachó. El sistema territorial estatal. Este es el sistema de Nimrod. Vivimos en este sistema. Tenemos que vivir en este sistema, pero seamos conscientes de las implicaciones de este sistema. En segundo lugar, Nimrod y sus compañeros eran constructores de ciudades y habitantes de ellas. Necesitaban construir una ciudad porque es mucho más fácil controlar a la gente cuando viven en ciudades. ¿Tiene sentido eso? Vives en un entorno urbano. Si vives en un entorno rural o incluso si eres nómada y te mueves de un lugar a otro, ¿qué tan fácil es controlar a la gente de esa manera? Es muy difícil. Así que debes construir ciudades y debes llevar a la gente a las ciudades. Y debes suministrarle todo el agua, la energía y las comunicaciones. Les proporcionas todo, incluso el entretenimiento, y luego lo controlas. Nimrod era muy inteligente. Satanás le enseñó cómo establecer un sistema en el que se podía borrar a Dios de la memoria. Y vivir en ciudades era una parte muy importante de ese programa. Constructores de ciudades y habitantes. Dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre. Número 3. Identidad a través del logro. La razón por la que construyeron una torre, como dije, hagamos un ¿qué dice? Un nombre para nosotros. ¿Por qué necesitamos hacernos un nombre? ¿Qué pasaría si sus corazones puedan hablar? Dirían: bueno, porque su padre, Can, hizo lo que hizo con su padre y ahora somos individuos sin valor, necesitamos hacernos un nombre. Es lo que diría su corazón. Nos sentimos inútiles. Nos sentimos inseguros, así que construyamos una torre. Hagamos un nombre para que seamos gloriosos y nuestro nombre viva para siempre. ¿Cuántas veces escuchamos a personas que dicen: quiero hacer algo para que mi nombre sea recordado? Bueno, mi nombre ya está escrito en las palmas de Jesucristo. No tengo que preocuparme por esas cosas. Mi nombre ya está escrito en el mejor lugar posible. Número 4. Rechazo a los 10 mandamientos. Obviamente, Nimrod rechazó los 10 mandamientos y nuevamente les pido a que regresen esta tarde mientras profundizamos este tema de la identidad y los mandamientos. Nimrod era su propio Dios. Solo se puede hacer eso al rechazar los mandamientos de Dios. Él creía que la vida existía dentro de sí mismo, aparte de Dios. Solo se puede creer eso cuando se rechazan los 10 mandamientos. Y por eso este sistema está construido sobre un rechazo de los 10 mandamientos. La mente carnal es enemistad contra la ley de Dios. No está sujeta a la ley de Dios, tampoco puede estarlo. Número 5. Adoración del día domingo. Cuando Nimrod murió, Semiramis, su madre esposa, dijo que Nimrod había volado hacia el sol y que ahora el sol era en realidad Nimrod y que debían inclinarse a adorarle y que él era el Dios que les protegía. Y esto, por supuesto, era simplemente una forma de que los individuos se adoraran a sí mismos. La idolatría es simplemente un mecanismo para que los seres humanos se adoren a sí mismos. Si estudias la filosofía griega y observas los 12 dioses y la diosa de la cultura griega, es simplemente una deificación de la personalidad humana y la pecaminosidad. Por ejemplo, Dionisio, el dios de la sexualidad y el vino, es simplemente una glorificación de la necedad humana. Y es de extrañar que la bestia de Apocalipsis 13 que surge del agua con 7 cabezas y 10 cuernos sea predominante un leopardo. Autoglorificación. De eso se trata el sistema. Y la adoración al sol está en el corazón de este sistema. Número 6. La inmortalidad del alma.
No tengo tiempo para entrar en detalles sobre esto, es otro tema. Pero en esencia, si usted cree que cuando muere sigue viviendo, debe creer que tiene algún tipo de poder dentro de sí mismo que ni siquiera Dios puede destruir. Es un concepto monstruoso creer que cuando muramos, cuando todo esto haya terminado, Dios quemará a los pecadores en el infierno para siempre jamás. ¿Por qué? ¿Porque Él no es lo suficientemente fuerte para matarlos? ¿Es por eso? ¿Porque tiene algún tipo de fuente de vida en su interior ni siquiera Dios puede matar? La inmortalidad del alma es vital para el reino de Nimrod. Es vital para Babilonia. Es uno de los pilares centrales porque sutilmente nos enseña que tenemos vida en nosotros mismos. Vida en nosotros mismos. Y esa enseñanza es vital para creer en la justicia por las obras y muchas otras cosas. Me gustaría poder profundizar en ello, pero la enseñanza es vital. ¿Por qué quería estudiar eso? Porque la inspiración nos dice que la inmortalidad del alma es una de las doctrinas clave de Babilonia. ¿Por qué? Quería saber por qué, estudiarlo, hacer la conexión, encajar todo. El número 7. El sistema de Nimrod adora objetos materiales. Sus relaciones se basan en lo externo. Entramos en relaciones con las personas no porque nos gusten, sino porque pueden hacer cosas por nosotros. Poseemos cada vez más cosas porque sabemos que cuanto más poseamos, más gente se dará cuenta de que tenemos poder y más se dejarán influenciar por nosotros. La adoración de objetos materiales. Y todo se remonta a la pequeña mentira de Satanás que dice, no moriréis, sino que seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Si comieres del fruto del árbol, seréis como Dios. Y ese fruto era un objeto material. Ese árbol era un objeto material. Y así el materialismo se convierte en el corazón del reino de Nimrod. En contraste, observamos el reino de Abraham. En el reino de Abraham vemos que es un reino controlado por la familia. Las relaciones dentro del gobierno de Abraham, porque él tiene muchas personas bajo su mando, muchas personas con él. Pero aquellos que están bajo su dominio eran dirigidos por una familia, una reverencia, un amor y un respeto filial y patriarcal. Isaac hacía cosas por su padre porque lo amaba, no porque alguien le dijera, si no lo haces te voy a cortar la cabeza, como hizo Nimrod con aquellos que trabajaban bajo su mando. Lo hacía porque era su padre, como lo fue para Ismael, controlado por la familia. Habitantes rurales nómadas. Abraham creía que Dios era el dueño de los cielos y de la tierra, y obviamente en ese momento en particular podía vivir su creencia y trasladarse de un lugar a otro sabiendo que la tierra era propiedad de Dios y que él iría de un lugar a otro. Y este es un concepto que todavía vemos reflejado en cultura aborigen. La tierra pertenece a todos, no pertenece a individuos. No se puede dividir un pedazo de tierra diciendo, eso es mío. Eso no es el camino de Dios. Nunca tuvo la intención de que fuera así. Obviamente, cuando se estableció Israel, se tuvo que hacer un arreglo para que el pueblo de Dios tuviera un espacio donde pudiera practicar este principio, donde pudiera tener un pedazo de tierra y poder venderlo. Sí podía hacerlo todo esto, pero después de 50 años, todo volvería a esa familia. No se podía vender ese pedazo de propiedad. Dios te lo había dado. Habitantes rurales nómadas. Un enfoque en la vida rural en contraposición a la vida urbana. En un ambiente rural, cuanto más rural o más campestre seas, más independiente tendrás que volverte. Hay menos servicios que ofrecerte, hay menos cosas que te ayuden y te vuelves más dependiente de Dios, o al menos de ti mismo. Pero no eres tan dependiente de otras personas y este es un principio. Número 3. La identidad a través de la bendición de los padres. Vemos a Isaac bendiciendo a Jacob y a Esaú llorando, comprendiendo este asunto. Lloró a su padre siendo un hombre adulto. Lloró como un niño pequeño diciendo, Padre, Padre, ¿no hay una bendición para mí? Incluso para mí. Una bendición para mí. Y Jacob bendijo a sus hijos diciéndoles lo que sucederá, lo que sucederá. Esta es la base del reino de Dios. Y quisiera decir de nuevo, no puedo reiterar esto lo suficiente a aquellos que son padres si no están bendiciendo a sus hijos.
Si no están trayendo a sus hijos hacia ustedes y poniendo sus manos sobre ellos y diciéndoles que Dios los ama y que son especiales y que harán grandes cosas para Dios, no están cumpliendo con su papel como padre en el reino de Dios. Eso es central para el sistema de Dios. Por supuesto, observan los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos identifican claramente los papeles de Dios y los nuestros. Y dice en Génesis 26:5 que Dios sabía que Abraham observaría sus mandamientos. También dice que Dios eligió a Abraham porque sabía que él ordenaría a su familia correctamente. Por eso Abraham fue elegido sobre todos los demás. Él sabía que él ordenaría a su familia correctamente. Él reflejaría el orden del cielo. Por eso fue elegido. Número 5. El sábado con memoria del Creador. Ellos adoraban en el día de reposo para recordar que Dios es la fuente de la vida. De eso se trata el sábado, que Dios provee todo y que dependemos totalmente de Él. Y entramos en una relación especial con Él en el sábado, donde se nos recuerda este hecho. La observancia del sábado es fundamental para reservar un sentido del reino de Dios. No tiene nada que ver con, bueno, voy a la iglesia el sábado, por lo tanto, soy una buena persona. Ese es en el reino de Nimrod. Puedes ir a la iglesia en sábado, puedes guardar todos los mandamientos y aún estar en el reino de Nimrod. Porque si lo haces es para demostrar que eres una buena persona. No lo hacemos para recordar que todo viene de Dios. Por eso lo hacemos. Número 6. Sueño y resurrección de la persona. Sabemos que Abraham creó esto porque cuando Dios le pidió que matara a su hijo, dice en Hebreos 11 que él creía que Dios lo resucitaría de entre los muertos. Así que él creía en el sueño de la persona y la resurrección. Él creía que somos mortales, no tenemos vida en nosotros mismos, somos totalmente dependientes de Dios. Por eso es tan importante creer en el estado de los muertos. La segunda cuestión es no dejarse engañar por espíritus malignos que pueden hacerse pasar por seres humanos. Esta es la cuestión secundaria. La cuestión principal es creer que cuando morimos vamos al polvo y que ya no estamos. Nuestro espíritu regresa al cielo. Es decir, que la vida viene de Dios. Esa es la razón principal por la que creemos en esa enseñanza. Número 7. Adoramos al Dios invisible, como dice en Hebreos 11:3. Adoramos al que es invisible. Y debido a que adoramos a un Dios invisible, la esencia de nuestra adoración es un enfoque de lo invisible. Y vamos a hablar de esto esta noche. Espero que regreses. El enfoque de nuestra adoración es invisible, no visible. Cuanto más saltes, más te golpees el pecho, más gires sobre tu cabeza, más te tambaleas de los candelabros, y tienes candelabros aquí, aunque es bueno. Cuanto más hagas eso, más demostrarás que realmente no estás entrando en el reino de Dios que es invisible. Todavía estás atrapado en lo visible. Y si estás atrapado en lo visible, realmente no has cruzado a lo relacional, a la relación con Dios. Simplemente estás pasándola bien. Y eso no es la forma en que adoramos a Dios. Simplemente pásalo bien. Quiero pasarlo bien, pero quiero pasar bien conectado con Dios. Así que ahora vemos los dos lados. Los dos lados entre el reino de Nimrod y el reino de Abraham. ¿En cuál reino quieres vivir? Estamos severamente afectados por el reino de Nimrod. Está a nuestro alrededor. El mundo entero está borracho de este vino y está intoxicado. Estamos afectados por él. Pero tenemos una elección. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Y cómo estos principios que creemos como adventistas del séptimo día afectan la vida en el reino de Abraham? ¿No ves la lista de cosas que creemos? Véala como un paquete completo. Afecta nuestra relación con Dios. Está bien. Solo quiero leerles esta declaración. El tiempo se acaba. Me encanta el reloj. Esto es de la página 99 de Patriarcas y Profetas. ¿A qué decidieron? Esto se refiere a Nimrod. Veamos un poco el contexto de por qué construyeron esta torre. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Una vez más, una vez que la gente se dispersa, es mucho más difícil controlar. Mantenerla unida para que podamos controlarla, podemos manipularla. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que enseñaran de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía a su tiempo, abarcar toda la tierra.
Satanás está decidido a lograr este objetivo. Y Apocalipsis 13 nos dice que por un breve periodo de tiempo logrará este objetivo. Todo el mundo se maravillará en pos de la bestia. Ese ojo que todo lo ve finalmente caerá sobre la pirámide de Satanás, a que ha estado queriendo reunir durante mucho tiempo, y hará un solo sistema. Y un pequeño grupo de individuos dirá: no adoramos a tu Dios, no nos inclinaremos ante tus ídolos. Preferimos morir antes que servir a tus dioses y seguir tu sistema, porque sabemos que adorar a tu Dios y seguir tu sistema es destruirnos a nosotros mismos, destruir nuestra identidad, destruir nuestra posteridad en todo, y ese es un precio demasiado alto para pagar. Así su ciudad se convertiría en una metrópoli del imperio universal, exigiría la admiración y el homenaje del mundo y haría ilustres a los fundadores. Ahí está la clave. ¿Por qué la construyeron? Porque necesitaban la gloria. Como le dijo Satanás a Jesús en mundos lastimosos: todo esto te daré si tan solo te inclinas y me adoras. Su inseguridad no podía ocultarse, necesitaba a Jesús. Quería que Jesús se arrodillara ante él solo para poder sentirse valioso solo una vez más, porque sabe que no vale nada. La magnífica torre que se elevaba hacia los cielos debía ser un monumento al poder y la sabiduría de los constructores, perpetuando su fama hasta las últimas generaciones. Y esa torre de Babel se va a completar. Está en proceso ahora mismo, por movimientos, por banqueros internacionales, por líderes mundiales. Van a terminar este monumento para su propia gloria y su propio poder, como lo fue en la época de Nimrod. Y otra declaración aquí: los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Esa era su intención. Este es el sistema sobre el que se construyó. Esta es la maldición de Babilonia, construida sobre relaciones familiares, endurecida, inseguridad e inutilidad, deseo de comenzar su propio reino debido a la rebelión y un espíritu controlador, donde el valor se logra por el desempeño y el poder. ¿Cuál es entonces la aplicación para nuestro tiempo? Notemos esto. Hay constructores de torres en nuestros días. Los incrédulos formulan sus teorías sobre supuestas deducciones de la ciencia y rechazan la palabra revelada de Dios. Pretenden juzgar el gobierno moral de Dios, desprecian su ley y se jactan de la suficiencia de la razón humana. Y si nos ejecute enseguida la sentencia para castigar una obra mala, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. ¿Vemos eso hoy? ¿Por qué se está impulsando tanta evolución? ¿Por qué se está impulsando cada vez más la crítica superior con respecto a la palabra de Dios? Esta es la construcción de torres de hoy, para alejar a los hombres de la Biblia, para rechazar su estructura familiar, para rechazar las relaciones familiares como dicta la Biblia. Y una vez que eso sucede, y los individuos son tan inseguros y sin valor, entonces podemos ser fácilmente controlados y empujados hacia este sistema mundial final que Satanás anhela traer y traerá pronto. Así que ahí está la comparación, ahí está la elección. ¿A qué sistema quieres pertenecer? ¿A Nimrod o a Abraham? Este es el pensamiento que quiero dejarles en este momento.